¿Nos podrías explicar qué son los oligómeros del amiloide beta? Igual, esta es una de las proteínas protagónicas de la enfermedad de Alzheimer. Bien. Entonces, los oligómeros de amiloide beta son péptidos proteicos más pequeñitos que se originan a partir de una proteína conocida como proteína precursora de amiloide, que son altamente tóxicos y que forman parte de las placas de amiloide, otra de Ujú. las características histopatológicas relevantes en la enfermedad de Alzheimer. Bien. Esto, básicamente. Qué importante que son entonces. Sí. Em, Un poquito. y bueno, en cuanto a las publicaciones científicas, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado en relación? Sí, la verdad es que igual publicar un artículo es un camino bastante tortuoso, Sí. pero creo que lo más bonito es que después de todo ese trayecto, tú finalmente te das cuenta que respondiste una pregunta, Ujú, que van a ser tus datos estructurados y rigurosamente pues analizados. Y al final tú aportas justamente un poquito al campo de conocimiento con ese artículo científico que salió producto de una pregunta de investigación. Entonces creo que eso es lo más como bonito y lo que más te motiva, ¿no? A seguir bien, haciendo ciencia, saber qué puedes aportar al conocimiento. bien. Y ahora, perdón, no sé si se puede saber, pero digamos, el camino tortuoso que mencionas, ¿no? Digo, ¿qué sería más o menos cuando decís eso? Pues es que hay bueno, primero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, 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 sí. También publicar, pues cuesta dinero. Digamos, Bien. sería pues, no, nos pagan por publicar. Realmente eso no pasa en el campo de la investigación. Tú tienes que buscar una revista, luego que tú ya tienes tu artículo, tu historia científica. Ahora el tema es que la revista te acepte como tal ese artículo. De repente te lo aceptan, pero te envían observaciones y son 3, 4 meses más de experimentos para responder todas estas, dudas y solventar todo esto para que tengas este cierre de la historia. Ujú, Entonces, pues es bastante largo bien, realmente este proceso. perfecto. Entonces, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a... si te gusta comunicar ciencia. Sí, yo consideraría bueno, tal vez es generalizar, pero yo creo que todos los que Sí, andamos en el campo de la ciencia es porque nos gusta comunicar también ciencia, ¿no? Yo creo que la ciencia que no se comunica o que no se divulga no existe. ahí va. Entonces, es sumamente importante que tanto, por ejemplo, tú creando estos espacios o hablando pues de lo que uno hace y de la complejidad de los conceptos que uno tiene y de las cosas que hace en su laboratorio, pues es sumamente importante que podamos traducir y trasladar estos conceptos complejos de manera más sencilla al público en general, a personas que pues no están a veces sumergidas en el ambiente de la ciencia, pero que pueden entender estos conceptos siempre y cuando tú los menciones, los hables, los divulgues. Y esto pues va a hacer que pueda llegar a más comunidades, o público en general. Y de esta Claro, manera, y creo que solo de esta manera, uno puede hacer que la gente se interese en la ciencia. ahí va. Bueno, la otra pregunta era de la mano de eso, creo que ya me respondiste, que es ¿por qué consideras importante la divulgación en redes sociales? Ya, Sí, ya. Es muy sí, importante ya. La divulgación en toda su forma, vamos a decir. en todos sus niveles. Y pues Bien, las redes sociales es lo más accesible, ¿no? Ahorita quien no está en el celular viendo un TikTok, por ejemplo. claro, sí, Pues tal es... cual, tal cual. Ujú. Y bueno, ¿ya has pensado en trabajar fuera de, no sé, de México o de donde sea, de tu país Que natal, usted... no sé? Sí, bueno, pues ya inicialmente ya Sí, salí ya de mi saliste, país, claro. ajá, y ahora pues me encuentro aquí en México, ¿no? Pero creo que Sí. sí, yo considero que si una vez ya pude hacer eso, pues, porque hay varios retos, ¿no? No solamente son laborales, profesionales Ujú. y demás, hay varias cosas que implican salir de tu país y poder establecerte en otro, pero creo que uno una vez que ya hace eso, sabes que puedes volverlo a hacer y el objetivo siempre es seguir pues creciendo, ¿no? Conociendo otros lugares, colaborando y teniendo pues más experiencia. Y es una estancia de investigación, o donde surja la oportunidad para seguir pues justamente pues creciendo, ¿no? En el ámbito científico. Perfecto. Entonces, esa opción. Y ahora para redondear, ¿no? Porque no me quedó muy claro. ¿Es el doctorado lo que estás realizando en México? Sí, O... sí, sí, sí. Perfecto. Ta, ta, ta. Ajá. Muy Actualmente bien, muy estoy en bien. el Estás en doctorado. eso. Sí, sí. Por acá serían mis preguntas, no sé. Pasó muy rápido para mí, no sé por qué. Sí, sí, yo también lo sentí como... Me quedé con ganas de conversar más. Em,
No sé, podríamos, si te parece, podríamos compartir, no sé, si tenés algún hobby, si haces ejercicio físico, no sé. Sí, yo creo que es súper importante que detrás Sí, de el trabajo que uno hace, independientemente de sea ciencia o en el aspecto en el que uno se esté pues ahí desenvolviendo profesionalmente, siempre es ajá, importante decir que hay algo personal detrás, ¿no? Que no todo es profesional. claro, Entonces, pues sí, 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 sí. Bueno, a mí me gusta mucho bailar. Me ahí encanta bailar. va. Yo tomo clases de bachata y de salsa cuando puedo. Ay, qué Entonces, bueno. es una cosa que me encanta. Me encanta mucho también dibujar. Es una de las cosas que más me desestresa cuando uno Ay, quiere yo creo salirse que de... vi una historia de Sí, una plantita, sí. sí, sí, sí. Es que pues también me encantan mucho los hongos. Digamos que esta es otra de las Ahí cosas está, que me gustan mucho. Entonces, pues luego sí, no sé, ilustro honguitos, qué y bueno. demás. Ajá, y me gusta pues igual mucho cantar, sé tocar el ukelele un poquito. Entonces, Ay, qué pues mis bueno. actividades de ocio, sí, 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 Está muy sí. bien, está muy bien. A ver, ¿qué más podemos inventar? No, y después, no sé, alguna reflexión o alguna anécdota, algo que quisiera transmitir, ahora aprovechar que te escuchan de distintos países, que por suerte mi canal de YouTube me ven de varios países. Sí, sí, Eh, sí, sí, pues qué gusto. Bueno, pues, no sé, digamos un mensaje como para la audiencia en general. sí, Yo creo que es súper importante, ¿no? Que nos sigamos formando, o sea, que sigamos tratando de conocer más, de aprender más, de hacer más cosas y de empezar desde donde sea que nosotros estemos con algo chiquito, pero que lo empieces a ejecutar. O sea, no ujú, importa que tú digas, bueno, tal vez esto no tenga éxito, es que tú no sabes si va a tener éxito si tú no lo intentas. O sea, claro, realmente creo que es sumamente importante, primero, que nosotros nos determinemos que si queremos hacer algo, tenemos que comenzar con algo, así sea pequeñito. Y la claro, otra es particularmente para las mujeres, y es que bien, a veces uno tiene que demostrar un poquito más porque el ambiente en el que nos encontramos, pues como que te orilla a ese tipo de cosas. Entonces, más bien, en lugar como de nada más enfocarnos en ese sentido de demostrar, demostrar, creo que es importante que también nosotros aprendamos a alzar la voz ujú, desde donde los espacios que nos encontremos, decir, bueno, yo conozco esto, yo sé esto, expresarte, ¿no? Hablar y pedir las cosas que uno quiere, que uno necesita, y sobre todo, ¿no? Yo creo que siempre, pues yo siempre tengo una frase que me gusta mucho, que dice, bueno, la suerte es cuando se junta el conocimiento con la oportunidad. Bueno, pues bien. perfecto. Entonces, pues necesitamos un poco de las dos, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que me encantó esa frase porque es cierto, porque la oportunidad sin el conocimiento y el conocimiento sin oportunidad, la verdad que... Pues sí, 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 bueno, sí, sí. y bueno, no sé, capaz que por acá la dejamos. No sé si querés, tenés el Instagram público, ¿no? Invitar que te sigan a tu Este, ah, Instagram. sí, 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 sí. No está público, pero pues Ah, sí, si gustan, pues me pero pueden seguir bien, en mis redes y ya. igual Sí, sí, invitamos. sí. Para los que gusten, pues si quieren preguntarme algo más acerca Ahí de está. cualquier cosa que les haya surgido ahí Sí, como duda, pues igual como porque me como, encuentran como, ajá, sí, di. sí, me encuentran como Cristina Jaramillo con TH, porque siempre se olvida esa H, es Cristina-Jaramillo. Y ya, Perfecto. así me encuentran. Genial. No, no, yo lo que quería agregar es lo que estábamos conversando en el inicio, que recientemente has hecho charlas de divulgación y eso, y que de Sí, pronto compartís algún, no sé si vas a tener futuras charlas y eso, pero de sí. pronto compartís y justo la Ujú. gente ve ahí y puede escucharte, ¿no? Sí, 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 justamente el 1 de mayo voy a estar pues dando otra Ah, plática igual de genial. divulgación y va a estar Sí. pues abierta a todo el público que Buenísimo. quiera unirse, sí. Bueno, muchas gracias entonces por haber participado acá de la entrevista. Siempre bienvenida, fue un gran Muchas gusto. gracias. Menos mal que lo logramos porque un día no pudo una persona, otro día otra y así. Sí, Pero sí, sí, sí. Finalmente coincidimos. ahí está, pero lo logramos y eso es lo importante. Sí. Y, y bueno, muchísimas gracias por participar de la entrevista, Cristina. No, muchísimas, muchísimas gracias a ti, pues muchísimas gracias a las personas que nos hayan escuchado. Muchas gracias y un gusto nuevamente. Bye, bye.